Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth de Bonita, California. El día de hoy tenemos nuestro culto por línea debido a una pequeña sospecha que tengo de estar posiblemente infectado con el virus, con el coronavirus. Y pues decidí tener el culto desde mi hogar para no poner en riesgo a mis hermanos. Ya me hice la prueba y en unos días me entregan el resultado. Así que les pido sus oraciones. Yo sospecho que no tengo el virus, pero solamente Dios lo sabe. Esa es la razón que estoy transmitiendo por este medio el culto de hoy. Les doy la más cariñosa bienvenida y espero que sea de gran bendición para sus vidas el haberse conectado con nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para celebrar el culto de hoy. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno y maravilloso con nosotros. Y porque nos dejas ver la luz de este nuevo día, Señor. Nos dejas, Padre Santo, llegar hasta tu presencia por medio del camino amplio, abierto, que Jesús abrió a través del velo, Señor, para llegar al mismo trono de tu gracia. Queremos alabarte y bendecirte en este que es tu día, Señor. Y queremos pedir también la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, meditar en tu palabra y comprenderla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Padre Celestial, me pongo en tus manos y te pido que tú me uses con poder el día de hoy. Te pido por todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth y de todas nuestras iglesias hermanas de aquí del sur de California, de los Estados Unidos, de México y de todo el mundo, Padre Santo. Y en esta tarde especialmente oramos por los cristianos afganos, Señor, que están sufriendo por su fe allá en Afganistán, Padre Santo. Ten compasión de ellos, ten misericordia, protégelos de todo mal, de todo peligro, Señor, porque están en peligro de muerte, Padre, pero están en tus manos. Tú prometes cuidarnos, Señor, si nosotros esperamos y confiamos en ti. Te pido que tú, Señor, seas el defensor de ellos, que el ángel de Jehová campe alrededor de tu pueblo y los defienda. Y también te pido, Señor, que tú estés con nosotros aquí, Padre, y que nos libres de este virus, Padre Santo, que está acabando con tanta gente, y que podamos estar bien para honra y gloria de tu nombre, y para poder seguir sirviéndote con todo nuestro corazón. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, lo pido. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a empezar el día de hoy con unos cantos de alabanza. He escogido algunos cantos que el Señor me ha permitido escribir a mí mismo. Y vamos a empezar con un canto, mis hermanos, que se llama, hermanos, cuánto te amo, cuánto te amo. Y de veras que nosotros, hermanos, pues amamos mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le decimos, Señor, cuánto te amo. Dice así este canto, mis amados hermanos.
Cuando siento tu presencia en el fondo de mi alma, soy feliz, mi buen Señor. Cada día mi amor crece más por ti. Cada noche tu cuidado es para mí. Jesucristo, mi Maestro y Salvador. Cuánto te amo, mi glorioso Señor. Cada día mi amor crece más por ti. Cada noche tu cuidado es para mí. Jesucristo, mi Maestro y Salvador. Cuánto te amo, mi glorioso Señor. Cada día mi amor crece más por ti. Cada noche tu cuidado es para mí. Jesucristo, mi Maestro y Salvador. Cuánto te amo, mi glorioso Señor. Cuánto te amo, mi glorioso Señor. Cuánto te amo, mi glorioso Señor. Así es, hermanos. Lo amamos tanto a nuestro Señor porque Él ha hecho formidables obras, hermanos. La creación, la redención que hizo por nosotros, hermanos, cuando murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí de todos nuestros pecados. Y cada día, hermanos, dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace descender su lluvia sobre justos e injustos. Y hermanos, Él es muy bueno con nosotros. Cuando vemos las noticias, hermanos, nos quedamos asombrados de cómo aquí estamos tan bien, hermanos. Ahorita en todo el este de los Estados Unidos hay inundaciones, hermanos. Se han perdido muchas vidas, muchas casas, muchos millones de dólares en México, tanto en la costa del Pacífico como en la costa del Atlántico, en el Golfo de México. Ha habido tantas tormentas, tragedias, muertes, hermanos. Y nosotros aquí tenemos un sol azul, hermanos. Tenemos una calma, una paz, una tranquilidad grandiosa. Fíjense si no son grandes y maravillosas las obras de nuestro Señor. Por eso lo amamos tanto y le decimos cuánto te amo, mi Señor. Y hermanos, debemos orar por todos los que están sufriendo, porque no estamos exentos de poder pasar las mismas experiencias, hermanos, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Pero, hermanos, ellos necesitan nuestras oraciones. Oremos para que el Señor traiga paz y tranquilidad también a esos lugares. Hay otro canto que quisiera entonar, hermanos, que les quiero compartir también. Es un canto que compuse hace algunos años, hermanos, que se llama, hermanos, En el monte de la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Y me acuerdo que lo compuse porque a veces va uno a campamentos y casi siempre busca uno las montañas. Los campamentos están casi siempre en las montañas y va uno allá arriba y pues allí se siente la presencia del Señor, hermanos, no solo por la altitud de las montañas, pero porque ahí se adora a Dios, se habla de la palabra de Dios, hermanos, se tiene un compañerismo con todos los hermanos que atienden al campamento, que, hermanos, está tan hermoso que ya luego uno no quisiera regresar. Y nos pasa como a Pedro, a Jacobo y a Juan,
cuando subieron al monte de la transfiguración, que ya se querían quedar ahí, hermanos. Le dijeron a Jesús: vamos a hacer una enramada para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero el Señor les dijo: no nos vamos a quedar aquí. Este fue el único propósito de esto, fue que ustedes vieran mi gloria, que me vieran cómo voy a regresar al mundo. Pero la necesidad está allá abajo, en el valle. Y tuvieron que descender. Hermanos, ya los estaba esperando ahí un joven endemoniado, hermanos, al que el Señor Jesús liberó. Y ellos aprendieron que la necesidad estaba abajo. Lo del monte de la transfiguración era para el futuro. Y de allí, hermanos, me nació escribir este canto que se llama En el monte de la transfiguración. Dice así, hermanos. Jesucristo Salvador, y sentirte dentro de mi corazón, disfrutar gratos momentos con tu pueblo en comunión, ser objeto de tu amor y bendición. Cuán precioso es conocerte, Jesucristo Salvador, dentro de mi corazón, disfrutar gratos momentos con tu pueblo en comunión, ser objeto de tu amor y bendición. Siento que estoy en el monte de la transfiguración, contemplando la grandeza de tu amor. Hoy permíteme, Maestro, hacia el valle descender, predicar al mundo de tu salvación. Siento que estoy en el monte de la transfiguración, contemplando la grandeza de tu amor. Permíteme, Maestro, hacia el valle descender, predicar al mundo de tu salvación, predicar al mundo de tu salvación, predicar al mundo de tu salvación. Amén, hermanos. El Señor nos necesita en el valle, mis hermanos. El Señor nos necesita para que prediquemos su bendita palabra. Y por último, quiero compartir, hermanos, el día de hoy, este canto, hermanos, que... Bertha L. Raver. Disculpen, hermanos, entró una llamada de repente en mi teléfono, pero aquí estamos, hermanos, y hermanos, este canto se llama La Fe de Abraham. La Fe de Abraham. Y dice así, mis hermanos.
Ven a Cristo hoy, ven a Cristo hoy, y Él cambiará tu vida. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a seguir en esta tarde, hermanos, preciosa, con el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje que Dios me ha dado para el día de hoy. Lo he intitulado ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Cómo sigues a Jesús? En el Evangelio de San Marcos capítulo 10 podemos ver varias formas como las personas siguieron al Señor Jesús. Algunas de ellas fueron erróneas y otras correctas. Y al analizarlas, podemos evaluar nuestra propia forma de seguir a Jesús. Porque recuerden que nuestro Señor espera verdaderos seguidores dentro de su iglesia. ¿Cómo sigues tú a Jesús? Analicemos las formas como Jesús fue seguido en el tiempo que estuvo aquí en el mundo. Por ejemplo, el joven rico, mis hermanos, siguió a Jesús con condiciones, hermanos. Le puso condiciones para seguirlo. Dice la Biblia que vino corriendo. Fíjense ahí en Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Iba corriendo, no quería que el Señor se le escapara, que el Señor se fuera sin que él lo entrevistara. Corriendo llegó. Ahora, déjame decirte que no siempre el correr señala verdadero interés. No siempre señala un verdadero interés. Al seguir a Jesús no necesitas correr, pero sí necesitas caminar con firmeza y convicción. Eso sí se necesita. Caminar con firmeza y convicción. Ahora, este joven no solamente corrió, también dice que cuando llegó se hincó delante de Jesús. Ahí mismo en el versículo 17 de Marcos 10, la segunda parte dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La religiosidad, mis hermanos, no sirve si no sale de un corazón sincero. Tú puedes llegar corriendo, hincarte delante del altar, hincarte delante de Dios. Pero si tu adoración no sale de lo profundo de tu corazón, de nada sirve. La religiosidad de nada sirve cuando no se hace con un corazón sincero. Al seguir a Jesús, mis hermanos, no necesitas llegar y actuar así como actuó aquel joven. Aquel joven, mis hermanos, no estaba realmente interesado en la vida eterna. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense, ahí en los versículos 18 al 22 está la narración de su entrevista con el Señor Jesús. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado
desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El asumir una actitud de espiritualidad en ninguna manera nos hace más aceptos ante el Señor. Jesús explicó a sus discípulos la verdadera condición de aquel joven. Este joven, hermanos, amaba mucho más todas sus posesiones, todas sus riquezas, que la vida eterna misma. Fíjense, hermanos, ahí en el versículo 23 al 27 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquel joven prácticamente le había dicho a Jesús: sí te sigo, pero respeta mis riquezas. O sí te sigo, pero con la condición de que no me obligues a entregar mi dinero a los pobres. Hermano, hermana, ¿cuál es tu condición para seguir al Señor Jesucristo? Él desea que lo sigas incondicionalmente, y lo merece, pues Él es quien te ha dado todo cuanto tienes, incluyendo la vida física y la vida eterna. Él tiene todo el derecho sobre nuestras vidas, porque a Él se lo debemos todo. Ahora, pero además de esa actitud del joven rico de poner condiciones al Señor, están los discípulos que siguieron a Jesús con miedo, con miedo. En Marcos 10:32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Acaso tú sigues con miedo a nuestro Señor? El Señor volvió a explicar a sus discípulos todo lo que iba a padecer. Versículos 32, la segunda parte, al 34, dice: entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, seguir a Jesús es peligroso. Seguir a Jesús no es fácil.
Seguir a Jesús requiere de una firme y profunda convicción y de una gran valentía. Cuando oímos hablar, mis hermanos, de la resolución de los talibanes de sentenciar a muerte a todos los cristianos afganos, nos damos cuenta muy claramente de lo peligroso que es el día de hoy seguir al Señor Jesucristo. Viene el tiempo cuando no solo los cristianos afganos, sino todos los cristianos seremos aborrecidos por causa del Evangelio. Viene el tiempo cuando seguir a Jesús no será fácil en ninguna parte del mundo. Viene el tiempo cuando solo los cristianos que tienen una firme y profunda convicción seguirán adelante, sirviendo con fidelidad a nuestro Dios. Muchos cristianos preferirán apostatar de la fe, es decir, abandonarán su fe y su amor se enfriará. ¿Eres tú acaso uno de ellos? ¿O eres de los que están firmes, como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe? Hermanos, hay que seguir firmes hasta que el Señor regrese, a pesar de los sufrimientos que tengamos que experimentar. Otros seguidores fueron Jacobo y Juan. Ellos siguieron a Jesús por interés. Por interés. Hay muchos cristianos hoy día que siguen al Señor por interés, mis hermanos. Querían los puestos más importantes del gobierno de Cristo Jesús. Ahí en Marcos 10, del 35 al 39 lo dice. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Fue una petición muy atrevida la que hicieron Jacobo y Juan, hermanos. Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? Los que hagan ese trabajo tendrán que tomar el vaso que Jesús bebió y ser bautizados con el bautismo con que el Señor fue bautizado. Esto se refiere al profundo sufrimiento que el Señor experimentó para salvarnos. La respuesta firme de Jacobo y Juan fue: podemos, sí podemos. Jesús reconoció, mis hermanos, que ellos efectivamente llenaban los requisitos, porque lo habían dejado todo para seguirlo a Él. Pero también les reveló que a Él no le tocará tomar esa decisión. Allí en el versículo 39 y 40 dice: Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. El resto de los discípulos también anhelaban lo mismo. Fíjense lo que dice el 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.
Entonces, mis hermanos, el Señor les tuvo que explicar la diferencia entre los gobiernos del mundo y su gobierno. Cuán diferente es el gobierno de Cristo, el gobierno que Él va a implementar muy pronto en este mundo, a todos los gobiernos de este mundo. Fíjense, en Marcos 10, 42 al 45 les dijo, mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es tu interés en la obra de Dios, mi hermano? ¿Cuál es tu interés en la obra de Dios, mi hermana? El único interés válido en la obra de Dios es que el reino de Dios sea establecido en este mundo. Nadie que piense sacar un provecho personal al servir al Señor logrará sus metas. Nadie. Porque el propósito de la obra de Dios es establecer el reino. Si ese es tu propósito al servir en tu iglesia, de que el reino de Dios es establecido en este mundo, entonces estás haciendo lo correcto. Por último hablaremos de Bartimeo. Bartimeo siguió a Jesús por fe y gratitud. Por fe y gratitud. Hermanos, dijimos que unos sirvieron a Jesús con condiciones, otros por miedo, con miedo, y otros por interés, que son las formas equivocadas por las que uno sigue a Jesús. Pero Bartimeo siguió a Jesús por las formas correctas, por fe y gratitud. Fe porque sabía que Él lo podía sanar. Ahí en Marcos 10, del 46 al 51, está la historia de Bartimeo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y tomaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. La razón por que Bartimeo siguió a Jesús es porque él tuvo fe. Tuvo fe que Jesús era el único que podía sanarlo de su ceguera. Y esto significa que ya alguien le había hablado de Jesús. Porque dice la Escritura que cuando él oyó el alboroto de la gente, la algarabía, él preguntó, ¿qué está pasando? Dice, es Jesús Nazareno. E inmediatamente él se levantó y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Él tenía toda la fe en el Señor y por eso lo comenzó a seguir, pero también por gratitud, porque dice la Biblia, mis hermanos, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. Quedó agradecido, plenamente agradecido, porque el Señor le había devuelto la vista, mis hermanos. Jesús sanó a Bartimeo. Y por ti, ¿cuántas cosas ha hecho? Hay un himno que se llama Cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Dice bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones. Dios te manda más. Cada día el Señor nos bendice más y más y más. Está siguiendo a Jesús con la misma gratitud que lo siguió Bartimeo. Reconoces que todo cuanto tienes, toda buena dádiva, todo don perfecto, ha descendido de lo alto del Padre de las luces, de nuestro Dios, para ti. Y estás lleno de gratitud en tu corazón. Y por eso le sigues, por fe y por gratitud, o por las otras razones, por miedo, hermanos, por interés, con condiciones. No, sigue a Jesús por fe y con gratitud. Y toma tu cruz, como le dijo al joven rico. Toma tu cruz y ve tras él. Y entonces gozarás de grandes y grandes bendiciones. El Señor Jesús explicó a Pedro lo que tendremos aquellos que le sigamos correctamente. En Marcos 10 del 28 al 31 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces vale la pena seguir al Señor Jesucristo. Claro que vale la pena, mis amados hermanos. Ahora, mis hermanos, quisiera de todo corazón agradecer a mi hermano Iván Salcido y a su esposa Alicia, que se hicieron cargo de nuestra iglesia durante el mes de agosto. Muchas gracias, hermano Salcido. Gracias por el curso de evangelismo que ofrecieron, que fue de gran bendición para todos los hermanos de nuestra iglesia. Que el Señor los premie y les corone por esa labor tan hermosa que realizaron. Y hermanos, si Dios quiere que salga negativo de esta prueba que me hicieron del coronavirus, el próximo domingo nos estaremos viendo allá en Bonita, en nuestra iglesia cristiana bautista, Jehová Sabaoth. Oremos, hermanos. Padre celestial, muchas gracias te damos, porque nos concediste dándonos con tu bendita palabra.
esposa amada, a mi bella esposa Argelia, allá en Ensenada, a Vicky, a Rosita, a Angelina y a todas, a Blanca y a todos los hermanos de allá de Ensenada. Que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, hermanos.